¿Qué tal, tiburoncín? Uno de los aspectos más importantes a la hora de diversificar un portafolio es entender cómo funciona el ciclo de la economía. Esto es para que cuando el mercado vaya a la alza o vaya a la baja, tú tengas acciones de ambos lados y no importa en qué etapa te encuentres, tú siempre vas a estar ganando. Este ciclo consiste principalmente de cuatro etapas, las cuales te voy a explicar ahorita. Bueno, al ciclo de la economía también se le conoce como business cycle. En la primera etapa, que es el pico más alto o la etapa de auge, esta es la etapa cuando la economía se encuentra en su apogeo. En este punto es cuando tenemos los intereses más altos, ya que la mayoría de la gente tiene ese sentimiento de que la economía está muy bien y pues deciden endeudarse para adquirir bienes como casa, carros nuevos o otros bienes que normalmente no se comprarían en época de crisis. La segunda etapa, a la cual es la recesión, pues es muy fácil de identificar. Nos vamos a dar cuenta que tenemos este círculo vicioso en el que las ventas caen, la producción baja y por ende los empleos comienzan a bajar y pues los ingresos también decaen. Esta etapa también viene acompañada con un mercado a la baja o bearish market como se conoce en Estados Unidos, de los principales indicadores como el S&P, el Nasdaq, el Dow Jones. En esta etapa tenemos la tendencia a ahorrar y solamente consumir en los bienes de necesidad básica y por eso mismo los intereses comienzan a bajar. Los bancos están viendo que no hay mucho interés en las personas por adquirir nuevas deudas. Por eso mismo hacen que los intereses bajen para comenzar a obtener más clientes. Si la tendencia sigue, entraremos en lo que se conoce como la etapa de la depresión. Seguramente recuerdas la crisis del 2008, prácticamente eso era la etapa de la depresión. En esta parte tenemos un sentimiento de ahorro y tratamos de gastar solamente en lo esencial. Los intereses van a estar en su punto más bajo y va a haber muchos despidos o pocos empleos. Una vez que llegamos a este punto ya no podemos caer más bajo. Aquí en general es cuando tenemos la peor economía, pero de aquí ya solamente tendemos a subir y nos vamos a dar cuenta de que ese ciclo ya comenzó cuando los empleos comienzan a crecer, cuando comienza a haber más producción en las empresas o cuando comienzan a vender más productos en general y por lo tanto los ingresos suben. A esa etapa se le conoce como una etapa de expansión, de crecimiento o en el mercado de valores lo vas a escuchar como mercado hacia la alza o bullish market, lo cual significa que simplemente el mercado está dando sus mejores retornos. Esta etapa es muy parecida al pico más alto, entonces aquí tenemos un sentimiento de prosperidad, es cuando comenzamos a hacer un poco más de gastos en artículos que no son de primera necesidad y los intereses tienden a subir lentamente hasta su punto más alto. Y de ahí el ciclo se vuelve a repetir, llegamos al pico más alto y luego comenzamos a hacer una pequeña recesión hasta que llegamos al punto más bajo, la depresión, y de ahí comenzamos a subir nuevamente en la etapa de expansión. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta en qué etapa del ciclo de la economía estamos? Pues muy fácil. Si te fijas, las tasas de interés te van a decir más o menos en dónde estás ubicado. Cuando hay tasas de interés alto, significa que la economía se está expandiendo. Y caso contrario, significa que la economía está en una especie de recesión. Si te fijas, este ciclo de la economía también tiene un indicador, el cual es el Producto Interno Bruto. Cuando el Producto Interno Bruto comienza a expandirse, significa que estamos en una etapa también de expansión. Y cuando el Producto Interno Bruto comienza a reducirse, significa que estaremos entrando como una especie de recesión. Otro índice muy utilizado en los Estados Unidos, el Consumer Confidence Index o por sus siglas CCI, que es básicamente un muestreo de la población en el cual le hacen preguntas sencillas a la gente acerca de la economía o cuál es su sentimiento sobre la economía. Preguntas sencillas como cuál es su sentimiento sobre la economía, o qué opina de los negocios si siente que van a comenzar a expandirse o no, o qué opina de los empleos si siente que ahorita los empleos son constantes y dentro de 6 meses cómo van a comportarse esos. Otro tipo de indicadores que existen son por ejemplo las ventas de los bienes de lujos que tienden a bajar cuando estamos en una época de recesión, la actividad manufacturera que también tendería a bajar cuando es una época de recesión, o los salarios en el mercado, incluso las construcciones. Si te das cuenta, cuando estamos en una etapa de expansión es cuando se comienzan a construir los rascacielos y cosas por el estilo, pero cuando estamos en una etapa de presión, pues esas cosas tienden a estar a la baja. Entonces, la estrategia más efectiva sería que compraras bienes de consumo a discreción que van a estar a la baja en una etapa de recesión para que las consigas en el mejor precio y caso contrario, cuando la economía se está expandiendo deberías de comprar bienes de consumo básico. Entonces, cuando el mercado se encuentra en una recesión, los productos de consumo básicos son los que se van a beneficiar mayormente. Compañías como por ejemplo de bebidas, PepsiCo, Coca-Cola, bebidas energéticas como Monster,
cerveza como Boston Beer, o algunos ETFs que están específicos en staples, como por ejemplo PBJ, que es un compilado de comida y bebida. Obviamente el otro sector que se beneficia son las comidas y sus derivados, como por ejemplo compañías que se dedican a vender comida o relacionados como Costco, Walmart, compañías que se dedican a crearlas como por ejemplo Kellogg's, o algunos ETFs que están enfocados en productos de consumo básico, por ejemplo el DBA, que está enfocado en la agricultura, y los productos de uso frecuente, que serían como por ejemplo cosas que estarías utilizando a pesar de que fuera una crisis, como por ejemplo pilas, papel aluminio, o incluso algunos productos que tú creyeras que no se venderían en época de crisis, pero aún así, por ejemplo los cigarros o el Herbalife. Y finalmente están los stocks que están enfocados en productos de consumo básico, por ejemplo el XLP, que contiene stocks de Procter Gamble, Walmart, PepsiCo, Coca, Palmolive. Y están otros ETFs que prácticamente contendrían similares stocks, como por ejemplo el BDC de Vanguard, el FSTA de Fidelity o el KXI. En la etapa de expansión, los productos de consumo de discreción son los que se van a ver mayormente beneficiados. Ejemplos de estos serían bienes de lujo, como por ejemplo Rolls Royce, Tiffany o Luxottica. En esta etapa también tendemos a hacer más viajes o estar de turistas, entonces compañías relacionadas con estas, como por ejemplo aerolíneas como Delta, cruceros como Carnival o algunos lugares turísticos como Disney, se van a ver beneficiados. También hoteles como por ejemplo Hilton y muy recientemente Airbnb. Y cuando ya estás de viaje, pues obviamente tiendes a comer en restaurantes. Entonces, lugares como Cheesecake Factory, McDonald's o un café en la mañana en el Starbucks o incluso un delicioso pollo loco son cosas que vas a tender a consumir cuando estamos en una etapa de crecimiento. Y como le habíamos comentado, las constructoras tienden a hacer sus mejores proyectos cuando estamos en una etapa de expansión. Entonces, empresas como Quanta Service, MIR Group, Top Build, PulteGroup serían algunos ejemplos de constructoras principales. Finalmente estarían aquellos ETFs que están relacionados en productos de consumo de discreción, por ejemplo el XLY, el iBuy, el ONLN, y este último que se me hizo un poco interesante, que está enfocado en el eSports y entretenimiento digital, y sus siglas son NERD. Y bueno, Tiburón, como puedes ver, esto lo puedes hacer tan difícil o tan fácil como tú quieras. Mi sugerencia es que si se te complica demasiado revisar los stocks, simplemente compres ETFs de productos de consumo básico y ETFs de productos de consumo discrecionario. De esta manera vas a cubrir prácticamente las 4 etapas de este ciclo de la economía. Y bueno, eso es todo, Tiburón. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Un saludo. Chao.